muchos compañeros míos están, como el compañero Navarre, están claros con lo que le estoy diciendo. Pero entonces ahí es donde uno como ser humano tiene que dirigirse. Entonces, más bien era el comentario que le quería dar. Muchas gracias por la enseñanza. Y bueno, seguimos en pro de cambios positivos para nosotros mismos y para nuestro alrededor. Agradecido. Muchas gracias, Antonio. Sí, ser jardineros que preparan el jardín para las rosas que se abrirán en la primavera. Sin ese trabajo no habrán rosas que se abran. Bien, vamos a pasar entonces a otro, ya el último punto, porque estamos también un poco con el tema de la hora. Yo quería compartir con ustedes una entrevista breve que le hicieron hace unos años a Raúl Leis en México, en Guadalajara. Y entonces me gustaría ver si la logro proyectar. ¿Se está viendo? Sí. Ok. Bueno, Mariela dice, en esta entrevista, dice Raúl, que seguramente ustedes conocieron. Raúl era mi hermano, es mi hermano, compañero de tantos años, de quien aprendí tanto y que siempre está presente en mi vida. Y dice, era un niño grande, no solo de tamaño, sino de corazón. De risa fácil, como dicen sus amigos, un niño de sueños que soñaba con un país libre de ejércitos, ni nacionales ni extranjeros. Y Raúl en esta entrevista toca varios temas. Vamos a ver dos. Uno es el tema de los paradigmas emancipatorios, o sea, una propuesta de educación popular liberadora está basada en un paradigma emancipatorio. Entonces, escuchemos lo que Raúl nos dice al respecto. Oscar, no se está escuchando. También puedes subir con el cursor hacia el tope del marco de la pantalla y... ¿No se oye? Que también puedes subir, en ocasiones puedes subir hasta el tope del marco de la pantalla y le va a salir una ventana, el cual le va a permitir activar el sonido sin necesidad de salir de compartir el video. Ok, estoy tratando, pero no me... Voy a tener que hacerlo de nuevo. Espérate. A ver, bueno, la otra cosa es que puedo poner mi micrófono en el parlante. Si no funciona, lo voy a poner en mi parlante, ¿no? Deja compartir. Ya le di compartir. No se visualiza. A ver. Selecciona la ventana. Sí, pero no tengo a la par el... Listo, se está compartiendo. ¿Nos está escuchando? ¿Ahora?
No, no se está escuchando, pero no salga, no deje de compartir. Dele a escape, Ujú. suba el cursor hacia arriba, Ah, ya. Ok, el cursor. ya lo vi. Ya. ¿Vio la opción? Sí, ya. Es que no me había salido. Gracias. Vamos a empezar de nuevo. Raúl pregunta en qué lado, o sea, a quién tiene que mirar. ¿Miro allá o acá? A Marco, claro, ok, muy bien. El primero. Ya, bueno. Raúl Leis, del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, el CEAL, secretario general. Bueno, primero, los paradigmas quiere decir es una cosmovisión integral o global de una realidad determinada, ¿verdad? Y son emancipatorios en la medida en que esa cosmovisión encarne una humanización de la sociedad, una transformación cabal de las desigualdades, ¿verdad? Un sentido libertario, democrático. Entonces, un paradigma, si no le ponemos emancipatorios o emancipadores, se quedaría corto, porque también podría ser algún tipo de paradigma que es contrario a lo emancipatorio, puede ser un paradigma esclavizante, por ejemplo, como el fascismo, ¿no? Por eso es que hay que definir los paradigmas como emancipatorios, como que tienen la finalidad de emancipar al ser humano y no de esclavizar al ser humano. O sea, son emancipatorios en la medida en que son liberadores también y viceversa. Son diversas maneras de designar la misma cosa. En América Latina ha habido, llamémoslo así, desde una visión histórica, aportes fundamentales a la construcción de paradigmas que se pueden llamar como aportes paradigmáticos, ¿verdad? No es que en sí constituyan un paradigma en su totalidad, pero esos aportes conforman una especie de mosaico de elementos que enriquecen un proceso de construcción de paradigmas cada vez complejo y cada vez más creciente. Si uno toma, por ejemplo, la educación popular, la comunicación popular, la teología de la liberación, el teatro del oprimido de Augusto Boal, los aportes de las comunidades indígenas, de los pueblos y aborígenes, no solo de América Latina, sino también de África, el pensamiento e inspiración o ideario de grandes caudillos, de grandes líderes como Sandino, como Zapata, como Tupac Amaru, ¿verdad? Como Artigas. Yo pienso que todos son elementos que contribuyen a ir dibujando esta especie de mosaico paradigmático que nos permita tener referencia de algo mejor y de un pensamiento nuevo, liberador, de una acción social concreta transformadora que estos ejemplos que acabo de dar nos brindan. Ok, bien. Entonces, este primer aporte que Raúl, siempre presente, nos trae en términos de este mosaico paradigmático que nos muestra que es posible otra realidad y que esa está presente en la historia de nuestra América Latina, en los aportes de los distintos sectores, y que cuando hablamos entonces de un paradigma transformador, de un paradigma emancipador como base de un proceso de educación popular, no estamos hablando de una entelequia abstracta, sino estamos hablando de algo que históricamente se ha generado en América Latina. Ahora, hay otro segundo, en esta misma entrevista, solo que está separado, hay otro video en el cual Raúl nos habla precisamente sobre la relación entre poder, cultura e identidad. Y en ese sentido, quisiera pasárselos para que luego lo comentemos, estas dos cosas, paradigma y poder, cultura e identidad, porque precisamente tiene que ver con el nudo de esta escuela de poder ciudadano. A ver aquí. Hay una relación, definitivamente. Por un lado, si empezamos por ver la cultura no solamente es la expresión de una sociedad, la cultura también es el motor de una sociedad, y no es lo mismo. A veces uno ve la cultura como algo que es solo expresión, el folclore, lo que la gente hace, el saber, etc.
es una expresión, pero al mismo tiempo también es un motor de la sociedad, cuando la cultura se convierte en parte de un proceso educativo, organizativo, comunicativo, que logra generar una cultura impugnadora de las desigualdades y de las exclusiones, pero al mismo tiempo una cultura también alternativa, en la medida que refuerza los símbolos y valores de identidad de la población. Y ahí pasamos a la identidad. Yo pienso que la identidad es uno de los valores de la cultura alternativa e impugnadora. La identidad tiene que ver primeramente con identidades. Por eso es que Santiago Roncagliolo, un novelista peruano, habla de que somos un país de países, o sea, un país compuesto de países. O sea, nuestras identidades no son únicas, no son identidades nacionales que no permiten la diversidad de identidades dentro de ese concepto de identidad nacional, ¿no? Sino que en la medida en que entendamos que la identidad es diversidad, que hay una pluriculturalidad y que hay una interculturalidad, en esa medida la identidad tiene la fuerza de sus identidades. Pero no es solamente la suma de sus identidades, porque cuando esas identidades dialogan entre sí, reflejan algo que se llama también la identidad mexicana o la identidad cubana o la identidad argentina. Pero al mismo tiempo dentro de sí, ¿verdad?, es una pluralidad de identidades. Si eso no lo manejamos de esa manera, el tema de la identidad se puede convertir más en un factor de imposición o de parcialización de la representación cultural, ¿no? El tema del poder no es solamente la cultura, el tema del poder tiene que ver con la economía, se refleja en la economía, en la política, en la sociedad, en todo, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la cultura, porque esa creo que es la pregunta, la relación del poder, identidad y cultura, lo que tiene que ver con la cultura, la cultura y la identidad, cuando se expresa en una capacidad de apuesta, de propositiva, cuando se hace colectiva, cuando tiene o está contenida también en temas educativos y comunicativos de transformación de la conciencia, la cultura tiene poder. Tiene el poder de esa impugnación y de esa capacidad alternativa de la propia cultura de intentar reflejar o plantear otra manera de vivir, ¿verdad?, o la necesidad de otra sociedad en que las cosas se den de una forma diferente. Y esos símbolos de la cultura le dan a la educación, a la comunicación, igual que a la protesta, a la organización, a la movilización, el arcoíris, un arcoíris de posibilidades y de fuerza, ¿no?, y de colores, por decirlo de esa manera, que profundizan el sentido transformador del proceso. Bien, muchas gracias. Entonces, con esta reflexión sobre poder, cultura, identidad, más la reflexión de paradigmas, con estos aportes tan importantes de Raúl, originalmente, bueno, yo había pensado que la sesión esta que teníamos era más larga, habíamos pensado organizar un trabajo de grupos, pero creo que no va a ser posible. Lo que sí más bien quisiera es desafiarles a ustedes a que pensaran un poco en algunas de las intervenciones ya para cerrar esta clase, digamos, esta sesión. ¿Cuáles son entonces, qué pistas, qué líneas de acción creen ustedes que se deducen de una educación popular emancipadora, de una relación entre poder, cultura e identidad y un paradigma emancipador, lo que nos dice Raúl? O sea, pensando en que esto es una vuelta a la práctica, ¿qué conclusiones sacan ustedes? O sea, ¿cuáles serían, no sé, las tareas más importantes o las líneas de acción que ustedes creen que ahora serían prioritarias en este momento? Y con esto cerraríamos un poco con algunas intervenciones de ustedes sobre qué piensan ustedes, cuáles son las implicaciones que tiene esta perspectiva de esta educación emancipadora, de esta relación entre poder, cultura e identidad, de estos paradigmas transformadores. ¿Qué implica concretamente para el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora en esta etapa, en este cierre de este ciclo de la escuela? No sé si podemos tener algunas intervenciones que
que quisieran hablar un poco, qué conclusión sacan ustedes, qué tarea, qué implicación, qué línea de acción les parece a ustedes que sería prioritaria hacer hoy en Panamá o en su trabajo con relación a todo lo que hemos discutido el día de hoy. Les dejo la pregunta para escuchar algunas intervenciones. Sí, Heidi. Buenas noches. Súper interesante el tema y bien, ¿cómo le diría? Nos pone a pensar en el trabajo que hay que hacer. Yo creo que una de las cosas más importantes es poder trabajar en primero convencer a las personas de la necesidad o la importancia de educarse, porque el problema es ese. Una de las cosas que ha pasado en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, es la dificultad de haber sido dependientes en algunas medidas del Estado, en muchas cosas, y los subsidios del Estado son una de las cosas que ha coartado más en una ocasión el pensamiento crítico. O sea, las personas evitan un pensamiento crítico porque sientes que pierdes un beneficio si piensas de manera crítica. Y yo creo que básicamente el inicio es poder convencer a las personas de la importancia de educarse. Y cuando las personas ya entienden lo importante que es educarse, van a poder ser autodidactas, o sea, van a buscar ellos mismos su transformación en la educación y su conocimiento. Entonces, yo creo que básicamente iniciaríamos con el trabajo de convencerlos de lo importante y la necesidad que es transformar o decía alguien en una ocasión, desaprender para poder aprender, o sea, poder transformar nuestra manera de ver la educación o de pensar. Uno de los conceptos que se utiliza mucho popularmente es: yo le dejaré una buena educación a mis hijos, pero no quiere ser un ejemplo a seguir de educación para tus hijos. Y nosotros teníamos un trabajo de educación para adultos y yo le decía a las mamás eso: si tu hijo desertó de la escuela, la mejor manera de enseñarle a que la escuela es importante es que tú misma estudies, porque no podemos ser ejemplos a seguir sin poder realmente dar ejemplo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Heidi. Creo que hay varias personas. Entonces, Ángel o Angelita me ayudan a ver un poco. Esto va a ser como un inicio para todas las sesiones que vienen ahora en EPOSIR en adelante. Ángel, Angélica, ¿no? Buenas, disculpe. He ido a tomar un poquito de agua. Vale, ¿puedes repetir lo que me habían dicho? No, para ver quiénes más pidieron la palabra. Ya habló Heidi. Leopoldo González. Leopoldo. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, me escucha. Sí, buenas Leopoldo, noches a todas y a noches. todos. Mire, yo consideraría que, bueno, una de las realidades de nuestra América en cuanto a la educación es que el sistema lo que quiere es que entre menos preparado está el ciudadano, más fácil se puede manipular. En esos aspectos, entonces, por ello se han creado normas y leyes para controlar esa mentalidad crítica del estudiante, en la cual se le ha coartado pues pensar, actuar y decir lo que siente. Y por ello se eliminan hasta materias dentro de los sistemas de educación. Y los sistemas de educación entonces no son completos, solamente son para ser servil de los grandes empresarios y no ser educados para visualizar ser servicio a la patria o a ser un empresario con visión de futuro. Entonces, esto yo creo que dentro del sistema de educación nosotros debemos aspirar a que el sistema educativo eduque o prepare a los estudiantes con una mentalidad empresarial propia, individual,
progresista, no solamente prepararlos para ser serviles a los que existen o a los grandes empresarios. En cuanto a ello, bueno, hay muchas materias que se eliminaron como cívica, historia y cultura, que eso eran grandes aportes que se daban en la década del 80, en la cual yo estuve como estudiante en nuestro país, y que teníamos el espacio como para formar los organismos de liderazgo dentro de las aulas de clases, donde nos atrevíamos a ir a la calle, pero a defender el derecho a la población, el derecho a la democracia, el derecho al buen salario del trabajador y el derecho también a la baja de los precios de la canasta básica del pueblo panameño. Pero hoy día no, todo eso, todos los estudiantes hoy día están coartados y que no pueden hacerlo porque la ley se le aplica. Entonces yo creo que todos estos aspectos debemos de tomarlos en cuenta para una futura educación tanto popular como pública y que vaya con esa visión para tener un nuevo sistema de desarrollo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo, entonces, por esas pistas también hacia una educación popular, como decía alguien, que la educación popular sea pública y que toda la educación pública sea popular. O sea, cómo podemos contribuir a eso. Entonces, tenemos 4 personas más que han pedido la palabra. Tal vez vamos a cerrar con ellas. María Elizabeth, Milton, Davis y Hermel. María Elizabeth. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería felicitarle por el tema que ha traído a la mesa. Me parece que es muy actualizado, pero también quería hacer una prospección y una revisión interna al entender un poco los conceptos que ha mostrado, sobre todo en la forma en que la participación ciudadana o nuestro comportamiento ciudadano es, como ustedes bien dijeron, un arte, en donde un arte tiene muchos colores. Entender que nosotros somos solamente un color de esa gran maqueta de colores que existe y que la participación de cada uno de nosotros es importante para lograr entonces un arte final. Y yo creo que a medida que nosotros como individuos entendamos y respetemos los conocimientos y los aportes individuales de otras personas y entendamos que podemos participar para ser parte de una gran obra, entonces vamos a dejar un poco el individualismo y vamos a empezar a trabajar más en conjunto para lograr mejores resultados en cualquier tema, ya sea político, de educación, familiar o económico, que también es muy importante. Eso era lo que quería comentar. Gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por tu enseñanza también, María Elizabeth. Y muy interesante esta idea de cómo cada quien contribuye desde sus particularidades, con sus propios colores, digamos, a esta obra de arte colectiva. Milton Martínez, Milton Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá pensando acá yo en voz alta y conversando con mi papá sobre el tema, casualmente, que le manda siempre saludos a usted. Igualmente. Creo yo y analizo yo que uno de los problemas más difíciles es que los grupos económicos son quienes controlan el gobierno y a su vez las instituciones que nos brindan la educación. Entendiendo esto, se comprende entonces que esa educación que recibimos nosotros ya viene de cierto modo pensada para crear en nosotros volvernos sumisos, por decirlo así. Entonces, pienso yo cómo hacer para romper esos esquemas que se nos plantean. Porque como lo mencionaban los compañeros que hablaron anteriormente, una de las claves, y es algo que de pronto no se explota tanto en el sistema educativo que nos proveen los gobiernos, es la parte crítica y analítica. Porque uno puede estar ciertamente bien preparado en su rama en específico, sea cual sea, ciencia, tecnología, letras, pero
al uno desarrollar el pensamiento crítico y analítico, es entonces, creo yo, que uno puede ver más allá y puede palpar ciertamente las falencias que tiene la sociedad y pueden hacer esa semilla de uno querer ver un cambio y querer participar en un cambio. Y yo veo entonces cómo hacer esta réplica, cómo llevar esa réplica de lo teórico a lo práctico, y creo yo que es empezando por nuestras comunidades, por nuestro círculo cero, por nuestro entorno cotidiano. Eso sería. Ok, Milton, claro, tenemos ahí el espacio, el terreno desde donde trabajar y aportar a eso que es fundamental, no simplemente la acumulación de contenidos, sino el desarrollo de la capacidad crítica. Gracias, Milton, y abrazos para tu papá. Muchos buenos recuerdos ahí de nuestros eventos en Alforja. Dos personas más para terminar. Davis González, por favor. Buenas noches, doctor Oscar. Saludos Oscar, desde me Boca. puede decir nada. Porque si no te voy a tener que decir doctor Davis, entonces estamos jodidos. Gracias, doctor, gracias. Primero que todo, es muy bonito y agradecerle a todo el grupo de POSIR, a la Universidad de la USMA y a todo el grupo que se conforma para unir a cada uno de los integrantes y las personas que están interesadas en hacer un cambio en Panamá y por Panamá en el empoderamiento ciudadano. Sabemos que existen los paradigmas, tal vez no conocíamos los términos, estoy aprendiendo también porque mi formación es de ciencia y nosotros pues entendemos esa magnitud desde un punto distinto, pero sabemos de que somos como las células que debemos trabajar unidos. Ahora pues también yo más bien pertenezco a una región de los grupos originarios Naso, y hacer un cambio relativo en cuanto a información, a brindarles comentarios, a veces se torna un poco complicado porque el tipo de forma tradicional que se le ha dado la educación o las costumbres a ellos sobre el poder político, el económico, son muy distantes y sí tienen aspectos de liderazgo, de trabajo en su comunidad, pero muchas veces han llegado a la desconfianza por la gran desigualdad que existe en nuestro país. Eso también nos entristece un poco, pero donde podamos aprovechar como el contenido de todos estos materiales que han brindado en todos los grupos de WhatsApp y redes sociales, podemos compartirlo y opinar y comentar, siempre respetando el marco de la paz. Así de esa manera, en nuestro lugar, la educación en el tema de liderazgo, en el tema de civismo, créame que es muy diferente a lo que se enseña un poco más en las áreas urbanas. Y lo sé porque estudié en los dos lugares y es muy distinto, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, pero sí, se puede trabajar porque se necesita hacer grandes cambios. La gente cada vez pregunta qué es el POSIR, cuáles son los términos, los significados de las leyes, los derechos humanos, la educación y un sinnúmero de situaciones que tenemos que son realidades en nuestro pueblo. Por esa parte, pues reitero los agradecimientos al grupo de POSIR, a los compañeros. No he trabajado en el gobierno, siempre en otras instituciones. Y desde ese punto de vista, la desconfianza que le menciono es porque las personas ya muy poco creen en los líderes, porque muchos de ellos se ven empañados en distintos tipos de corrupción o que no hay transparencia y así. Es por eso que para mí este grupo ha sido muy vital, es sustancial, he aprendido también y compartiendo con cada uno de ustedes he visto que hay líderes aquí, están preocupados por el Panamá que queremos. Sé que el curso termina, pero esperemos que no termine allí, se van a quedar las semillas y se van a esparcir, que es lo importante. Así que un abrazo a la distancia, se les quiere y se les aprecia mucho con el corazón y gracias.
Ok, muchas gracias, David. Yo creo que muy importante esta idea de este proceso multiplicador con todos los elementos del curso que ustedes estén haciendo y cómo enfrentar, digamos, este elemento más de una educación más tradicional. Después tal vez voy a comentar un poquito, pero vamos a escuchar ya las últimas intervenciones de Germel López y de Eduardo Hansel y ahí vamos cerrando. Germel. Sí, buenas noches, Hermes López, ¿sí? Yo vengo, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, bueno, soy de una región, Darién, que es un territorio vasto, abandonado y olvidado por las élites de Panamá, que le han dado poco valor, habitado por poblaciones indígenas, afrodescendientes, y hemos hecho un trabajo de cambios sociales. A eso me he dedicado en los últimos 20, 30 años. Y el tema de la cultura, de la identidad, ha sido como fundamental porque eso le ha sido un elemento primero de cohesión social entre la población que, más que todo la afro, que no se siente integrada al país y no hay cohesión. Y los grupos indígenas también, pero que no son valorados desde su cosmovisión y empoderados bueno, de sentirse útiles y valorados y que poder construir su propio futuro, ¿no? Entonces, a través de los procesos de rescate de su historia, de procesos culturales, se ha logrado como desarrollar ese empoderamiento, esa capacidad de poder cambiar esa realidad que ellos están viviendo, ¿no? Sin ese elemento cultural hubiera sido imposible hacerlo y bueno, ha sido posible organizar a la gente, recrear su historia, transmitir estos valores a la generación que viene. Bueno, quería nada más destacar eso como que para estos grupos así, Panamá es muy diverso, somos un país muy multicultural, aunque no se reconozca así. Es importante el tema de la cultura como un elemento de cohesión social y de que la gente encuentre sus propias vías de salir adelante y desarrollarse. Perfecto, gracias, Hermel. Sí, un poco lo que decía Raúl, ¿verdad? De cómo esas múltiples identidades y esa pluralidad de identidades es fundamental para conocer ese mosaico complejo, pero que a la vez puede, como dices, alimentarse mutuamente como un proceso de cohesión social con los aportes que vengan precisamente de esa diversidad, la riqueza de la diversidad y no los problemas de la diversidad. Y el rescate de la historia siempre ha sido y será, digamos, una línea de acción muy importante para los procesos de educación popular y construcción de capacidad crítica. Terminamos entonces con la intervención de Eduardo Hansel. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, Doc. Aquí desde Boca de Toro, Chagnola. Me ha gustado bastante el tema de hoy. He visto que desde que empezamos se ha ido enlazando, todos los seminarios se han ido enlazando. Estamos concretando, hoy se concretó bastante del el fin de este diplomado. Sin embargo, sí, retomando el tema en educación. El trabajo que nosotros tenemos, lo tenemos porque somos todos los que estamos en este grupo, de implementar la educación popular, o sea, enseñarle a los jóvenes, a los que nos rodean, de cómo implementar sus habilidades, cómo ser más positivo, porque se lo digo porque en los años anteriores en la escuela a nosotros nos educaban para trabajar para empresas. Después ya se retomó el IPT. El IPT prácticamente es un colegio donde el estudiante sale prácticamente a abrir su empresa.
con el tema que estaba usted tocando antes, que hay veces que muchos estudiantes tienen muchas habilidades y a veces el profesor por egoísmo los corta y los frena, le rompe, le baja la autoestima y entonces ellos se van a aplicar a lo que ellos se rigen y no debería ser así. Tiene que ser que el profesor, el educador, cuando ve que un muchacho tiene un potencial, en apoyarlo, es más, ayudarlo a que él contribuya a la clase y para que él se sienta seguro de lo que va a hacer. Le agradezco, muy bueno el tema hoy, el folleto, excelente, lo tengo guardadito, que yo sé que va a ser un material de apoyo. Así que buenas noches a todos y gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que también esto que dices, precisamente la importancia como de pensar desde otra lógica en función del interés, de un interés colectivo y donde la formación que tengamos desarrolle nuestras potencialidades. Voy a retomar algunos, 3 elementos que me parece que son claves en este momento, que ustedes han dicho ahora, a partir también de lo que Raúl nos planteaba. Primero, que pensemos la idea de la educación popular como otra concepción de educación que se pone en práctica en el sistema educativo, lo cual implicará transformar el sistema educativo para que sea un sistema de educación popular, pero que también se realiza fuera del sistema educativo, que se realiza en las organizaciones, en el trabajo cotidiano, en los barrios, en las comarcas, se desarrolla con el ejemplo, con las familias. Es decir, son procesos de construcción de capacidades de transformación que abarcan tanto lo más formal como lo más informal, no solamente las aulas, sino las aulas de la vida, lo que aprendemos cada día en el terreno cotidiano y también con la influencia de la cultura, con la influencia de los medios de comunicación, es decir, tener capacidad crítica para generar una conciencia y desarrollar capacidades transformadoras. Yo creo que ahí está lo central de lo que hablamos de procesos de educación popular que se pueden aplicar en todos los campos. No tiene que ver solo unos contenidos, sino que son aquellas posibilidades para construir nuestras capacidades como sujetos protagonistas de la historia. La segunda idea es esto que ya habían estado señalando antes y que ahora Heidi señaló al inicio, la idea de desarrollar una motivación, de convencer, pero no convencer en el sentido impositivo, sino como de motivar a aprender, motivar a ser crítico, motivar a reflexionar críticamente. Y creo que las intervenciones que ustedes han señalado, por ejemplo, también la que decía Leopoldo, lo que andaba Marisabel sobre esta idea, María Elizabeth, sobre el pintar esta obra con los aportes de cada quien, supone romper los esquemas tradicionales. Es decir, mientras no rompamos los esquemas tradicionales, nosotros vamos a seguir atrapados en una lógica que no nos va a permitir transformar. Y el tercer punto es el tema del liderazgo. Varios de ustedes han señalado el tema de la importancia de este liderazgo, un liderazgo que debería ser, por un lado, en la búsqueda de la coherencia, pero también con una visión estratégica. Por eso ahora ustedes que terminan este curso de POSIR, todos los elementos que han visto tienen que tener esa mirada de cuál es la estrategia de construcción de poder, cuál es la estrategia de poder ciudadano, de participación, de capacidad crítica, como ustedes han señalado, de rescate de la identidad, de cohesión social, que ustedes van a poder generar desde los espacios en los que están. Y creo que esa es como la gran oportunidad que tenemos. O sea, no llevamos un curso solamente para aprender y para tener algunas cosas anotadas, sino un curso para actuar, para ponerlo en práctica. Y los temas que vienen, como ya fueron señalados por María Pilar al inicio, creo que son temas que van a ser muy interesantes en la línea de darnos pistas de cómo organizar esos planes, esos proyectos, esa estrategia de transformación. Desarrollar nuestras capacidades para poder desarrollar otro tipo de poder. No un poder autoritario, no un poder que domina, sino un poder que construye, un poder que se alimenta de los distintos poderes de todas las personas. Y en ese sentido, nos empoderamos, pero como parte de un proceso colectivo en que nos podemos transformar también, transformar nuestra mentalidad,
nuestra mentalidad patriarcal, nuestra mentalidad machista, nuestra mentalidad capitalista, consumista, como individualista. ¿Cómo rompemos eso para construir realmente otra manera de vivir, otra manera de ser? Entonces, tenemos esos grandes desafíos. Y entonces, como les había dicho al inicio, para quienes estuvieron en el inicio, vamos a terminar con una canción. Esta canción de Luis Enrique Mejía Godoy viene a iluminar también esta perspectiva desde nuestra América, como decía José Martí y como retomaba Raúl Leis. Entonces, les invito a cantar conmigo esta canción que dice Tengo América en mi voz. Los que se animen a cantarla, pues pongan su micrófono y cantamos. Y dice, tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Yo soy de este continente, de pájaros insurrectos, que en medio de las tormentas su propia vida defiende. Soy indio, negro y mestizo, hijo de un tiempo feroz. Cargamos muchas historias y levantamos la voz. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. A ver. Marimba, quena y zampoña, flauta de barro y tambor, guitarra de Andalucía, que el Caribe la preñó, y millones de habaneras, calipso, cumbia y reggae, boleros, sones y tangos que esta América parió. Vamos a ver, se oye. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Soy América Latina, que de este lado del mar, hace más de 500 años, lucha por su libertad. Tanto oro se llevaron por la tierra y por el mar. Robaron nuestras riquezas, pero no la dignidad. Vamos. Tengo América en mi sangre, América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi... Se acaba una vez más, compañeras y compañeros de POSIR. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mi piel. Tengo América en mi voz. Bravo, bravo, bravo. Excelente, bravo. Hermoso. Muy bien. Vivan, compañeras y compañeros, adelante con el poder ciudadano. Gracias por este compartir. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu enseñanza. Gracias, doctor Que Oscar. pasen muy buenas noches Bueno, todos. gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Bendiciones. Compañeras y compañeros, que sigan adelante muy bien este curso. Saludos a todos, muchachos. Cuídense. Buenas noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Nos veremos entonces el sábado a las 10 de la mañana. Buenas noches. Gracias, profesora. Gracias, Pili. Bendiciones. Y a todas. Hasta el sábado. Gracias, hasta el sábado. Chao, hasta el sábado. Buenas noches, hasta el sábado. Una cosita más. Hay otros videos de Raúl. Hay otros videos de Raúl que están en el documento que le mandé a María Pilar, que si lo pueden mandar a todos los participantes para que puedan ver de esa misma entrevista, para que ahí lo tengan. Ahí está el enlace a YouTube.
Ay, qué maravilla todo lo que te Canta hiciste, bonito. Oscar, que nos podías dar el enlace del video. Sí, ahí están los enlaces de toda la entrevista. Muchas gracias. Gracias. La canción también la letra. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, profesor Oscar. Interesante el temario de hoy. Vamos. Chao. Como diría Raúl, vamos la OP. ¿Qué pasó, la OP? Vamos. Doctora Pilar, doctora Valeria, gracias. Luego a ustedes. Mariela. Manda la letra de la canción. Buenas noches. Gracias, profe, por esperanzarnos. Eso, construirnos en la esperanza. Gracias a todos. Buenas noches y buenas noches a todas. Buenas noches. Fanny, un abrazo. Gracias por toda esa esperanza que nos has dado. Abrazo. Ese ánimo, esa Bueno. inyección. Abrazos, compañeras. Sí, gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gracias. Vengo a robarte para que cenemos. Tengo una cita, pero nos vemos después. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, Evidelio, Hansel, Naval, profe Mariela, Pilar, buenas noches, saludos, Emilio. Reunión finalizada. Hasta luego a todos. Recuerden estar presentes el sábado